de que esto no terminó acá, Nenecho tiene que ir preso. Y cuando yo asuma como intendente, yo voy a llevarlo a los tribunales, yo voy a hacer que se recupere todo el dinero que desapareció y ese tipo va a terminar preso, porque en ese momento es que vamos a realmente tener justicia. Que Nenecho deje el cargo no es justicia, eso es un paso hacia la transparencia, pero a partir de ahora la oposición tiene que trabajar para llegar unida en el 2026, y cuando yo asuma como intendente, yo ya lo demostré durante toda mi gestión, a mí no me tembló el pulso para enfrentar a este tipo durante toda mi gestión, cuando muchos decidían mirar a otro lado y algunos callar. Yo fui el único que empecé esta pelea y la di solo en los momentos que tuve que estar solo, y cuando la ciudadanía se empezó a sumar, otros actores políticos se empezaron a sumar. Y agradecí por eso, agradezco por eso, estoy contento porque se tomó en cuenta lo que se tenía que hacer desde la clase política y fue todo un proceso que no fue fácil. Y no va a ser fácil llegar a la intendencia y generar los cambios. Pero por eso es que la disidencia colorada no me quiso votar a mí para continuar el periodo de Nenecho. Porque ellos no querían sacar a más de 5.000 funcionarios municipales y que podamos demostrar de que esa municipalidad puede funcionar con menos de la mitad. Porque ellos no quieren que yo pueda demostrar o que la oposición pueda demostrar de que se puede hacer una gestión transparente. Y cuando el dinero no se roba, alcanza para hacer obras, alcanza para invertir en las plazas, alcanza para tener calles en condiciones y compañía. Porque no quieren que podamos demostrarle a la ciudadanía que toda la vida le han mentido al asunceno y han dicho de que no se puede echarle a la gente porque nos van a demandar. Pues ya poina, si 40% es contratado, ya amigo. Ahora, nunca quisieron. ¿Cuándo vencen esos contratos? Porque, y semestralmente se hacen los contratos en la municipalidad, o sea. Entonces, por eso te digo, demasiado fácil es sacarle la máscara a esto que hubo durante tantos años. Bueno, antes que nada, yo quiero decir que mi visión no es como disidente. Yo hablo sobre los números y los números no son ni oficialistas ni opositores. Sí, son números. Bueno. Son números. Sí. Y la municipalidad está fundida financieramente, ¿verdad? Ya es el segundo año consecutivo que no se están pudiendo pagar los préstamos que se contrajeron. El año pasado Nenecho había pedido permiso para dejar de pagar por 3 meses el déficit temporal de caja del año anterior, ¿verdad? Y este año volvió a no poder pagar, en este caso, los intereses de los bonos. Y todavía queda pagar del préstamo del año pasado, que fue de 39 millones de dólares, quedan por pagar 10 millones de dólares. En total, la municipalidad todavía tiene que pagar este año de intereses de bonos más el déficit temporal de caja del año pasado, son unos 17 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Y si es que se saca este préstamo que Nenecho quiere pedir de 35 millones de dólares, la municipalidad va a pasar a deber 255 millones de dólares, ¿verdad? Y me gustaría también acotar lo siguiente: el préstamo del año pasado de 39 millones de dólares fue espurio, es ilegal, porque la ley orgánica municipal dice que los contratos para ser válidos tienen que ser aprobados o homologados por la Junta. Jamás a la Junta Municipal el año pasado vinieron ningún contrato de los 3 que se firmaron con los bancos. Entonces, ya el año pasado se cometió una ilegalidad y ahora de vuelta otra ilegalidad, porque resulta que Nenecho ya asume compromisos financieros con la Casa de Bolsa sin tener la aprobación de la Junta Municipal. Porque en la fecha que nos estaban pidiendo o que estaban hablando de que iban a pedir un préstamo de 35 millones de dólares, ese mismo día Nenecho estaba metiendo sin permiso de la Junta Municipal una nota a la Bolsa de Valores diciendo de que no iba a poder pagar y de que se corran nomás los intereses. Nada que tenga que ver con un compromiso financiero puede ser asumido directamente por la Intendencia Municipal, ¿verdad? Y ya nos tiene acostumbrado este intendente a manejar las finanzas al margen de la ley, ¿verdad?
No, las finanzas municipales tienen que continuar. O sea, de hecho hubieron municipios en los cuales, habiéndose intervenido, habían opositores que no cobraban su salario y pasaron a cobrar. Eso fue en Limpio, en Ciudad del Este también, cuando Sandra fue intervenida. Creo que hacía 4 años que no le pagaba a unos opositores. O sea, los compromisos financieros se tienen que seguir cumpliendo y el No se interventor, entiendo. según la ley, tiene luego la atribución de ordenar los desórdenes financieros que hay, ¿verdad? Ahora, ¿qué crees vos que va a pasar si asume un interventor? Que haga una intervención, digamos, real. No, ahí va a abrir una caja de Pandora, ¿verdad? Porque hay que auditar cuánto papel firmó Nenecho, o sea, porque te pongo el ejemplo, estos 3 fideicomisos que se firmaron el año pasado, los contratos se firmaron en la oficina de Nenecho y nunca fueron remitidos a la Junta. De hecho, fueron firmados después que la Junta aprobó el monto para que emitan esa deuda, pero nunca ese contrato o esos 3 contratos vinieron a la Junta. Yo pedí informes de que remitan esos 3 contratos a la Junta Municipal para saber a qué se comprometió la Intendencia y para poder analizar la homologación o el rechazo, y jamás la Intendencia respondió. O sea, son contratos que no tienen validez legal ni jurídica, porque la ley es muy clara y dice que cualquier contrato, para ser válido, tiene que tener la aprobación y la homologación de la Junta. Si el contrato nunca estuvo en la Junta, no tiene validez legal. ¿Nunca te enviaron los contratos? Nunca se respondieron. Y eso es una característica que tiene esta administración. Se niegan a rendir cuentas y a responder informes. ¿Cómo ves vos esto, Álvaro, la intervención vía pedido de la Contraloría? Ya sucedió esto. Ya hay jurisprudencia de que la Contraloría haya pedido la intervención de un municipio y nunca pasó nada. O sea, finalmente, y ahí sí yo disiento con Benito, o sea, más bien él disiente conmigo, pero lo que hace un interventor es una auditoría. Hace un informe que eleva al Poder Ejecutivo y luego es remitido a la Cámara de Diputados para analizar la destitución o no. O sea, en puridad es una auditoría. Y acá lo que dice la Contraloría es que hay indicios de desvío del dinero proveniente de los bonos, de que no se presentaron ningún tipo de documentación que pueda respaldar eso, y dice que puede haber un perjuicio patrimonial. Por eso luego había remitido a la Fiscalía hizo un allanamiento. O sea, acá hubo una negativa de parte de la Intendencia de remitir a la Fiscalía todas las facturas de esos gastos que la Intendencia dijo que hizo con esta plata, ¿verdad? Que dijo que compró cubierta, que gastó en combustible. Nunca entregaron esas facturas que puedan respaldar. Entonces la Contraloría evidentemente lo que dice es: Fiscalía, acá está, puede haber perjuicio patrimonial, se hizo el allanamiento de 3 fiscales, y después ahora la Contraloría dice: ante la inacción de la Junta Municipal nosotros pedimos la intervención. Claro, porque nosotros en la Junta tratamos el pedido de intervención y se negó. O sea, perdimos la votación. Y ahora entonces la Contraloría solicita. Para mí está magnífico, porque es la única forma de que realmente podamos entender qué es lo que pasó con toda esa cantidad de dinero. Y de hecho la Contraloría, dentro de su recomendación, decía de que esto se revierta con el menor tiempo posible para evitar el quebrantamiento de las leyes y las normas que rigen la parte financiera de las instituciones públicas. Jamás se revirtió nada, porque de hecho el año pasado habían 500.000 millones de guaraníes faltantes. En el cierre del año pasado, que lo analizamos en la ejecución presupuestaria de este año, hay 506.000 millones de guaraníes de faltantes. O sea, no solamente que no se revirtió, sino que empeoró. Y la Contraloría dice: hay que revertir cuanto antes. Porque, ¿qué pasa? La ordenanza que habla de la cuenta única le prohibía a la Intendencia utilizar dentro de la cuenta única el dinero proveniente de los fondos. Pero la reglamentación de esa ordenanza dice totalmente lo contrario. Entonces ahí es donde realmente se demuestra de que acá evidentemente lo que pasó es que se trató de justificar el uso de ese dinero proveniente de los bonos con la reglamentación, que una reglamentación pues no te puede ir en contra de lo que dice la norma misma. Y terminando... Pero tienen una ley diferente, Benito. No, es la misma ley. Y la ley de la cuenta única del Estado Central dice que tienen que reponer dentro del mismo ejercicio fiscal, cosa que ni siquiera tampoco hicieron en la municipalidad. Hay que Entonces, hoy Asunción está fundida.
Hubo plata para obras, no se hicieron las obras, no se están pudiendo pagar los intereses de esos bonos, no hay plata ni para pagar baches. La plata era para obras, las obras no existen y hoy todos estamos pagando las consecuencias. Y esas consecuencias son innegables, no se están pudiendo pagar ni intereses. Y eso es conducta conducente a la quiebra, porque si Nenecho sabía de que en enero recauda 431 mil millones de guaraníes y después baja a 80 y después a 60 y ya en mayo tiene 50 mil millones de guaraníes de promedio de recaudación, pero sabe que no va a poder pagar los intereses que le caen ahora, porque en menos de 60 días le caen 50 mil millones de intereses. Y si él sabe que no va a poder cubrir eso, eso es conducta conducente a la quiebra. Hace rato, Álvaro, viendo, digamos, estás hace rato en el Titanic, ¿verdad? Viendo que íbamos a embestir el iceberg. ¿Cuál es la salida de esto? Mira, Luis, lo primero que hay que hacer es dejar vencer los contratos de los funcionarios. Hay 9.600 funcionarios, el 40% de los funcionarios son contratados. Y dejas vencer los contratos sin renovación, ahí te ahorras unos 37, 38 millones de dólares que te van a dar oxígeno financiero para llevar adelante la gestión mientras vos saneas el catastro municipal. Hay unas 1.500 hectáreas en Asunción que hace falta catastrar. Eso es dinero que no está ingresando a la municipalidad y evidentemente hay gente que no está recibiendo ningún servicio también por parte de la misma. O sea, por otro lado, tenés que hacer auditoría a los contratos suscritos por la municipalidad y yo denunciaba hace 3 semanas atrás o un mes la sobrefacturación en repuestos de vehículos que ni siquiera funcionan, que son chatarra, que están juntando polvo, oxidados, y hay hasta 2.300% de sobrefacturación en repuestos de vehículos, ¿verdad? ¿Y cuántos contratos así hay en la municipalidad? Y esos contratos no solamente vienen de ahora, ya en el 2022 Nenecho había firmado con este taller RC de Crispín Rufinelli un contrato por vía de la excepción por 2.000 millones de guaraníes. Ahora en diciembre del año pasado aprobaron por 6.000 y yo le vine haciendo el seguimiento y evidentemente terminó en lo mismo, ¿verdad? Ya incluso era una empresa que tenía denuncias en otras entidades públicas, ¿verdad? Por sobrefacturaciones de repuestos. Entonces, ahí esa es la manera en la cual están algunos haciéndose ricos. ¿Cuánto se puede ahorrar con eso? No, es que, mira, vos tenés que ponerte a pensar de que los contratos de la municipalidad no solamente van con temas de repuestos y vehículos, es alquiler de maquinaria, es contrato por compra de materiales para construcciones, mantenimiento de plaza. O sea, tenemos que suponer que en todo eso se sobrefactura. Por supuesto, es que de esta administración se tiene que suponer todo lo malo nomás luego, porque así terminamos. Y después denunciaba el otro día cómo compran combustible diésel Podium para maquinaria pesada, cuando las especificaciones técnicas de los fabricantes dicen que funciona con diésel común. O sea, 50 partes por millón de azufre, basta y sobra, pero ellos están comprando diésel Podium. Y a mí no me sacas de la cabeza que ellos están pagando por diésel Podium y están recibiendo diésel común. Esa diferencia de precios son 8.000 millones de guaraníes, Luis. Pero la Plaza Naciones Unidas no tiene plata para terminar la obra y tiene 2 años de atraso. Ahí, entonces, y después por otro lado tenés que hacer un desarrollo de la costanera, pero un desarrollo como una política municipal, algo que esté pensado para que sea un plan a 20, a 30 años, con un pienso, con un trabajo detrás, con un desarrollo de la mano de la inversión privada, una APP, que la municipalidad... Que genere recursos y además... Que genere recursos, pero que no haya que poner dinero de la municipalidad, ni que esté controlado por la clase política para que tenga una previsión hacia los inversionistas. Okay, vamos por... Pero... el tema pues es el siguiente, cambios no quieren. Lo dijo Hugo, es cierto, el análisis que él hace, y yo lo decía el año pasado cuando Luis Bello asumía como presidente de la Junta, el gran fortalecido de eso fue Raúl Latorre, ¿verdad? Y el gran fortalecido de este proceso dentro del Partido Colorado es Raúl Latorre, obviamente, ¿verdad? Porque tiene una extensión de la Cámara de Diputados en la Junta, en la Intendencia Municipal. Pero esto no va a significar la impunidad para Nenecho,
Porque tampoco hay que cambiar el eje de... O sea, hay que hacer un giro copernicano y salir de ahí y ver... Mira, dentro de los bonos había dinero que se tenía que invertir en el mercado 4. Que si vos tenés una mejor calidad de servicios dentro del mercado 4, puedes tener una retribución ahí de los cánones. De la terminal también. En el 2019 se emitieron bonos para la reconversión de la terminal y en el 2020 también. En total fueron 27.000 millones que se sacaron para invertir dentro de la terminal. Este año, finalmente, en hecho le pide a la Junta Municipal cambiar de destino el dinero que tenía que ser para invertir en la terminal de ómnibus porque dice que no tiene proyecto ejecutivo. Pero vos vas a la página web de la Municipalidad de Asunción y está el proyecto ejecutivo. Entonces, o sea, después de 5 años viene con una mentira. O sea, ¿por qué no ejecuta? Y te digo más, dice que no pagó ni un solo guaraní por mora. El año pasado, 2.000 millones de guaraníes le costó a los asuncenos la bicicleteada que hizo con el déficit temporal de caja. Y por otro lado, dice que no pagó, que él se hizo cargo de todas las deudas de las administraciones anteriores, cuando es mentira porque él emitió bonos por 195.000 millones de guaraníes para no pagar los bonos que vencían de las administraciones anteriores. Le tiró ese mono a las administraciones futuras, ¿verdad? Y después sale a decir en una nota de prensa que el problema es de los asuncenos porque ellos no pagan sus tributos y que el dinero es volátil y que así como entra puede salir. O sea, vos te das cuenta el descaro y lo nocivo que es este tipo al frente de la Municipalidad de Asunción. Y para hacer un comparativo, Luis, en el 2020 el tipo emitió bonos por 100.000 millones de guaraníes. ¿Sabes cuánto ejecutó en obras? 64.000 millones de guaraníes. ¿Y cuánto pagó de intereses? 65.000. En el año 2021 emitió bonos por 200.000 millones de guaraníes. Ejecutó 60.000 millones en obras y pagó 88.000 en intereses. O sea, venía sin ejecutar todo el dinero que seguía recibiendo de los bonos anteriores. Y en el 2020, no contento con eso, emite 360.000 millones de guaraníes de bonos, cuando ejecuta solamente 50.000 millones de guaraníes en obras. Y tenía 300.000 en caja de los 2 años anteriores nomás. Ahora, y todo... Espera. Y paga de intereses 124.000 millones de guaraníes. En el 2023 emite otros 195.000 millones de guaraníes para chutar la deuda anterior para el futuro y solamente ejecuta 108.000 millones de guaraníes, siendo que los intereses son por 182.000 millones de guaraníes. Si vos estás sacando bonos por 195.000 para pagar lo anterior, pero no está ejecutado, ¿y dónde está esa plata entonces? ¿Entendés? ¿Y dónde está la plata de los asuncenos que pagan todos los años sus tributos? O sea, hay algo que nos cierra por acá. Hay toda una gran pregunta en qué gastó la plata, que hasta el momento él no contó. Porque acá lo que sabemos ahora es cuánto se debe. Exacto. Pero no sabemos en qué se gastó la plata. Sigue sin responder. Pero y de hecho, cuando lleguemos a la cesación de pago, ellos son corresponsables. De hecho, le aprobaron también los balances. Cuando había faltante de dinero. Una locura. O sea, la municipalidad debe solamente de capital de bonos 115 millones de dólares a una tasa de 7.700 guaraníes. Va a terminar pagando 246 millones de dólares entre los intereses más el capital. Sí. Es más del doble. Pero ¿y por qué la aprueban? Mira, yo, Luis, te digo, desde que entré como concejal vengo diciendo que van a quebrar la municipalidad con este modelo. Y quebraron la municipalidad. O sea, y la municipalidad hoy claro, está quebrada. Y te digo por qué. Cuando vos tenés que salir a vender tu activo fijo, o sea, las tierras de la costanera que quería rematar Nenecho para pagar deuda, es porque estás quebrado. O sea, la municipalidad está quebrada y ahora lo que queda hacer, según respondiendo un poco a lo que dice Santagada, hay que declarar en quiebra la municipalidad, hay que sanear esto. No se puede pagar más 7 millones de dólares mensuales por salarios, porque finalmente toda esta vagón de guita que los asuncenos vamos a tener que pagar se terminó
como mínimo yendo a parar a salarios, como mínimo. Y no sabemos en qué otra cosa más, porque no transparenta el uso de ese dinero. Entonces hay que declarar en quiebra y hay que depurar las direcciones municipales. Hay direcciones que, Luis, están funcionando, pero no tienen un solo guaraní para mantenerse operativa. O sea, simplemente se paga el salario. Claro. Y te doy el ejemplo. La dirección que tiene que mantener las plazas, que se llama Desarrollo Urbano, hace 2 años que tiene 3% de ejecución. 3% de ejecución, y vos me vas a decir que las plazas están maravillosas en Asunción. No, ahí tenemos la Plaza Naciones Unidas, que tiene 2 años de atraso la obra, y una obra que cuesta 2.000 millones de guaraníes. Y vos te das cuenta, no hay plata para avanzar en esa obra, y tienen el descaro de que salían a decir que la empresa adjudicada estaba en quiebra, por eso no avanzaba. O sea, encima le difaman a la empresa que ganó la licitación. ¿Quién serio va a querer venir a trabajar con una institución así? Entonces, evidentemente acá hay que declarar en quiebra, hay que eliminar gastos superfluos, entre esos, eliminar direcciones que no tienen sentido hoy en día, ¿verdad? Y directamente, lo que plantea mi ley, la motosierra, viejo, porque si vos estás quebrado, y vamos a poner el ejemplo que dijo acá el compañero, si vos pagaste, no tenés cómo pagar la tarjeta de crédito y te vas al usurero, la única forma de salir de eso es empezar a eliminar los gastos superfluos y empezar a hacer economía de guerra, o si no, no salía adelante. Y eso no se está planteando porque no hay una sola medida de austeridad por parte de este intendente. Desde que asumió en el 2020 hasta la fecha, la municipalidad gasta por año 136.000 millones de guaraníes más en salario. Anualmente se gastan salarios 92 millones de dólares. Vas a tener que reducir eso a la mitad. Y eliminar todo lo que hoy no sea necesario, y vas a tener 46 millones de dólares en caja a fin de año para empezar a sanear la deuda. Y aparte hay que revisar todos los contratos, sí. Hay que revisar todos y cada uno de los contratos de prestación de servicios y empezar a manejar eso, a ver, y con lupa. Porque ya vimos lo que descubrimos con el contrato de Parsim y cómo todo estaba direccionado ahí, ¿verdad? Entonces esas cosas hay que empezar a mirar y hay que empezar a ver por qué esto, por qué aquello. Chau amantes, porque el próximo intendente, si yo soy el intendente, ni una amante, ni una familiar, ninguna. Hay que despedir a toda esa gente que está ahí, porque la municipalidad no es una empresa familiar. La municipalidad es una institución que tiene que brindar servicios y de calidad a la ciudadanía. Y hay que dejar de cobrar por aquello que no se da, porque eso también es un robo. Y hoy se le está robando al asunceno, porque a todos los asuncenos se le está cobrando por barrido de calle. Y vos le preguntás al 97% de los asuncenos y te puedo asegurar que te dicen que enfrente a su casa no se barre. Lo mismo los desagües pluviales, lo mismo el mantenimiento de las plazas y los parques, los paseos centrales, las calles de Asunción. Luis, tienen más del 85% de las calles de Asunción la vida útil vencida y se le está cobrando al asunceno por mantenimiento de pavimento. Eso es una locura. Álvaro, 85%. Para poder hacer... Te digo, yo ya solicité eso a la Intendencia Municipal y cuando se aprobó el último el préstamo del fideicomiso, yo advertí de que eso es un préstamo espurio. Porque la ley orgánica municipal dice que es la Junta la que tiene que homologar los contratos firmados por la Intendencia. Y en este caso no fue homologado porque el contrato nunca estuvo dentro de la Junta Municipal. La palabra que utiliza la Contraloría es una difícil situación que actualmente atraviesa el municipio y se puede convertir en algo difícilmente reversible. Sutilmente están diciendo está quebrada, porque el análisis en sí que hace la Contraloría es la utilización de los bonos para gastos corrientes. Y esto encima la Contraloría lo refuerza diciendo, en el 2020 yo ya les dije y les llamé la atención porque estaban utilizando dinero proveniente de bono para gastos corrientes. O sea, la Contraloría está diciendo, está quebrada la municipalidad. ¿Por qué? Porque acá te dice, utilizaste mal 492.000 millones de guaraníes y te dice, en el año 2020 ya te advertí.
financieramente hablando o administrativamente hablando, si vos gastás sostenidamente a través del tiempo más de lo que ganás, estás en quiebra. Y acá incluso se puede ver de que, o más bien se podría incluso ir por el lado de una conducta Conducente a la quiebra. Conducente a la quiebra. Se puede ver incluso desprolijidades y falta de igualdad entre el cierre de un balance y el principio de otro balance. Hay discrepancias. Cuando uno cierra un balance y abre el balance del año siguiente, tiene que ser un espejo. Si cierro con 100.000, acá tengo que abrir con 100.000. Claro. Hay 20.000 millones de diferencia entre el cierre del año 2022 y la apertura del 2023. Eso ya es algo contundente que la Contraloría detectó y que le remite a la Fiscalía y le dice: investiguen ustedes más, porque a nosotros no nos proporcionaron ningún tipo de documentación. Y ya la Contraloría lo había dicho, no me han remitido la documentación. Por otro lado, el intendente decía, no, nosotros ya le remitimos todo. Finalmente no se remitió, y acá el fiscal tiene la Fiscalía, al abrir una carpeta fiscal, tiene incluso la potestad de ir a buscar los documentos que ellos necesiten a la municipalidad vía un allanamiento, ¿verdad? Entonces, esto abre las puertas a algo, ¿verdad?, que puede ser una caja de Pandora, Luis, porque esto seguramente es solamente la punta del iceberg de la desprolijidad que está habiendo adentro de la municipalidad. No solamente con respecto a las finanzas, sino también algunas otras cuestiones seguramente que ellos van a querer investigar, ¿verdad? Porque no nos olvidemos de que tuvimos todo el tema de la pandemia, el manejo de esos fondos, tuvimos también el tema de por medio la aplicación de estos bonos, y por otro lado también, evidentemente, acá hay que ver, Luis, lo siguiente, que la Fiscalía va a poder hacer un análisis sobre el perjuicio patrimonial que se pudo haber hecho al municipio al vos sacar bonos que sabes que no vas a aplicar en obras, y por ende estás perjudicando económicamente a la comuna, y de esa manera también, Luis, vos estás repercutiendo en que las tasas de interés suban de forma desproporcionada para el municipio, y eso también es un daño colateral de todo esto que también se puede entender como perjuicio patrimonial. Álvaro, en este momento, de acuerdo con los números, ¿puede llegar a una cesación de pago la municipalidad? Ya está en una cesación de pago, porque no le pudo pagar al banco el préstamo del año pasado. Y de hecho, este préstamo que Nenecho quiere sacar es para continuar la bicicleta, y agrandar la bicicleta, porque si vos sumas lo que se debe por el préstamo del año pasado, 160.000 millones de guaraníes, más los 132.000 millones que tenés que sumarle, que se tienen que pagar solamente de intereses por bonos que vencen este año, son 292.000 millones de guaraníes, que es lo que Nenecho está pidiendo. O sea, ya no hay capacidad financiera de pagar. Y este préstamo lo que va a hacer, ¿sabes qué es, Luis? Van a querer apagar el fuego echando combustible encima. Porque acá ya te dice la Contraloría, difícilmente reversible. Vos sacás este préstamo y ya va a ser totalmente irreversible. 40 millones de dólares más le sumás a la deuda a la municipalidad. Y Nenecho te dice, no, pero lo que pasa es que vamos a pagar esto con remate de casas de las personas. El otro día salió la lista, es una vergüenza. El tipo que más debe son 300 millones de guaraníes, y por más que tenga una casa que valga, no sé, 10 millones de dólares, en el remate lo que a vos te va a corresponder son esos 300 millones, no el total del remate. Entonces, y por otro lado dice, no, el Estado Central nos tiene que pagar y le debe 30 millones de dólares. O sea, este préstamo que van a sacar ahora, ya la plata que le debe el Estado Central no va a alcanzar para pagar este préstamo, porque te van a faltar 10 palos verdes. Y aparte de eso, Valdovinos ya dijo, yo no voy a pagar toda esta deuda. Nosotros vamos a ir pagando una parte, la administración siguiente va a pagar otra. O sea, todo lo que Nenecho ha dicho de cómo supuestamente va a sacar de este agujero a la municipalidad es un cuento chino.
No alcanza la plata. Este señor fundió la municipalidad de Asunción. Sí, fórmula hay, ¿verdad? En primer lugar, no se tiene que aprobar este crédito, ¿verdad? A este intendente no hay que darle un solo guaraní más, porque es el responsable de lo que hoy estamos viviendo. Por otro lado, hay que, economía de guerra, reducir gastos superfluos, hay que eliminar direcciones. ¿Y sabes por qué te digo, Luis? Sencillo, es ¿para qué vos vas a tener una dirección que no tiene un solo guaraní para hacer una gestión? Pero sin embargo, en contrapartida, vos te vas al paraguayo japonés y la gente no tiene papel higiénico en el baño para ir al teatro, ¿verdad? La gente que va a estudiar inglés o curso de cocina, no hay papel higiénico. Entonces, ¿para qué vos tenés direcciones y direcciones y direcciones? Para poner una persona y pagarle un salario de director. Para eso elimina eso y da servicio de calidad en lo que pueda. Empezá a hacer una lista de prioridades y empezá a decir, bueno, señores, acá se acabó la fiesta. Y eso, pero evidentemente esta persona que está al frente de la institución no entiende eso. Su única forma de salir de esto es agrandar más el agujero, ¿verdad? Entonces, con el hecho, la municipalidad va a seguir empeorando. Él se tiene que ir de la municipalidad, eso es categórico, y acá en el dictamen de la Contraloría está demostrado, ¿verdad? A mí me parece que, digamos, hoy en día ya se cayó por tierra todo el relato que él venía sosteniendo con sus directores, y creo que la gente se tiene que seguir involucrando, porque en la medida que la gente está distante de la gestión política, es que suceden estas cosas.